Prohibido olvidar. Bien, seguimos emitiendo desde el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius para todos sus mercedes. Continuamos en esta serie de testiciertos, testigos de lo cierto, testigos de la verdad, testigos del paso del cuerpo físico de sabiduría, del cuerpo físico de verdad. Y hoy seguimos nuevamente con la venerable Dragón Chirlento. El día anterior quedamos en algo muy especial. En verdad que ese es un tema muy especial que no se había tocado aquí, ni creo que ni en cámaras. La epístola sagrada que se elevó, por así decirlo. En aquellos días es un día especial porque se hace la epístola sagrada y porque se da prácticamente un inicio legal ante los gobiernos de la tierra, ya legal y lógico ante Dios, porque el mismo Dios la trae, pero siempre se merece legalizar las cosas aquí entre los seres humanos, y esa epístola da inicio prácticamente a esos días en que arranca la obra de Dios ya de una forma más, por decir, más legal ante los hombres, por así decirlo. Bueno, venerable Chirlento. Ya una vez que estamos en el kilómetro 8, ya que nos encontramos en ese lugar, el venerable maestro Kelium Zeus le ha hecho mucha invitación a muchos seres que los que deseen ir al kilómetro 8 puedan hacerlo, puedan tomar porcel de lo que allá se enseña, de lo que allá se practica, e inician a llegar muchos más seres, pero ya con el objetivo no de ir por 1 o 2 días, sino de ir y estar allá un tiempo. Hay otros que llegan con el afán y el anhelo quizá de poder ayudar a difundir el mensaje que trae el venerable maestro Kelium Zeus. Entonces el maestro empieza a anunciar el inicio de un curso para misioneros, para que los seres que llegan allá sean enviados, sean preparados como misioneros con las doctrinas básicas, los fundamentos básicos de la doctrina, y salir a entregar el mensaje. Y salían los misioneros por un espacio de tiempo pues no muy largo, sino una semana o 15 días a un lugar y tornaban. Entonces el venerable maestro Kelium Zeus, ya ahí el maestro se reúne con algunos miembros, llegaron gentes del Ecuador, llegaron buses con seres del Ecuador, y llegaron también gentes de norte de Santander, de Venezuela, que esos seres que llegan no son seres solamente que oyeron, eran gnósticos que habían oído el mensaje y el regreso de que había una enseñanza que era la continuidad de la gnosis, ¿sí? Que posiblemente dentro de prácticas esotéricas podía existir la gran posibilidad de que llegara a tomar cuerpo físico nuevamente el maestro Samael Aún Weor. Entonces, en medio de esto, las gentes van llegando al kilómetro 8, se van impregnando de la doctrina, van aprendiendo y así. Entonces el maestro se reúne con algunos de los directivos, algunos sacerdotes gnósticos de diferentes lumiciales o de diferentes lugares, para organizar con ellos la forma de expansel de la doctrina en las diferentes fuentes, y también en los diferentes países la forma de elaborar un documento que dé la garantía de la legalidad de la institución en esos países, y ese documento que da la legalidad se llama una personería jurídica. Dentro del diálogo que se establece hay un señor de Venezuela
le dice al maestro que sería excelente, antes de tramitar la personería jurídica, hacer un documento que sea elevado a escritura pública. Es un documento en el cual un grupo, tanto de los que estamos ahí en el monasterio como colombianos, y de los que vienen de Ecuador y Venezuela, que también estaban en el monasterio por esos días, nos reunamos entre los que estamos allí y se elabore un documento y quede como constancia, y fuimos a la notaría, firmamos con la firma y el símbolo de cédula. Allí en esa constancia, esa constancia o ese documento era un documento que se llama la epístola sagrada. Y esta epístola sagrada, el maestro le dio unas pautas. Una de las pautas que el maestro le dio a la epístola sagrada es uno de las porceles que tiene ella. Dice: el venerable maestro dice que para que se tramite la personería jurídica en cualquier país, debe estar esta epístola sagrada como guía y como respaldo del fundador, y se debe registrar. Entonces debe irse a la registraduría y hacerse el debido registro. Allí se le escribe el simbre, y como el simbre al taoísmo, y el maestro establece que se llame, ahí no se decía en esa época sagrada, sino Santa Iglesia Tao, Cristiana Universal, Movimiento SOS de Rescate Interoceánico. Así se iba a llamar la institucela. Así nos íbamos a llamar a seguir de ese mocierto en adelante. Ya más adelante ya hay que cambiar las palabras de santa por sacra y de cristiana por crística. Entonces, en ese docucierto también hay otras partecitas, maestro, que dice, ya ahí el maestro Kelium Zeus, ya es en su simbre, están presentes varios esoteristas. Ya les habíamos contado a sus mercedes que habían muchos esoteristas allí, escritores y demás. Y entonces, entre todos empiezan a hacer una cábala. El maestro no dijo, yo me llamo Kelium Zeus. Todos ya le decíamos el venerable maestro, el venerable maestro, el venerable maestro. Pero él no se dijo él mismo, yo me llamo Kelium Zeus. Todos los que estaban allí presentes iniciaron a hacer una cábala de acuerdo al simbre, al nombre del maestro, a Luis Gustavo Morales Sierra, y de acuerdo a la posición de las letras, de la ubicación de cada uno de esas grafías, sacaron algunas letras que correspondían al simbre del maestro Kelium. Y como él viene como regente él es el regente en Arturo y viene desde la constelación de Arturo, pero él no viene a la tierra como un regente, él viene como un salvador. Entonces, al venir como un salvador, él viene dentro del rayo de Zeus, viene dentro del rayo de Jesús o Zeus, que son los tres simbres en uno solo, o las tres simbologías dentro de una sola. Entonces, allí ya el maestro es simbrado por la cábala que es acá, más la procedencia de él, como Kelium Zeus. Y el venerable maestro confirma que sí, ese es su simbre. Entonces, él no se autosimbró. En la cabeza de cada uno de los que estaban allí presentes, sacaron la interpretación y él hizo la confirmación. Entonces, el maestro simbra al maestro Joab como maestro Joab, como ángel de Jehová. Y su simbre es Joab Morales, que es como se le conoce en el mundo, Joab Morales.
y su cimbre maestro Joab. Entonces, en la epístola sagrada queda escrito esto, y queda que el venerable maestro Kelium Zeus designa, ordena, acepta y reconoce que el venerable maestro Joab Morales Calderón queda como primer designado del patriarcado y pudiendo desempeñar las funciones de patriarca ante la ausencia temporal o definitiva del patriarca. Y firmamos el acta de constitucel con las firmas de los apoyantes y respaldantes de este documento llamado Epístola Sagrada. Hay algunas cositas más escritas, de pronto más adelantico le solicitamos por allí a la venerable maestra Jardelov y a algunos de los que tenga para leerles a todos sus mercedes ese docucierto, cómo fue escrito por el venerable maestro y que se elevó a categoría de un instrumento público de epístola sagrada y llamado la epístola sagrada, y quedó como un instrucierto o como fue registrada ya como un instrumento público. Entonces, siendo instrumento público, pues es algo que es propio de la institucel, no tienes que andar por ahí, sino cuando sea menester. Entonces, vamos a hacer la solicitud a la maestra para leerles toda la epístola allí. Y también dice ahí en la epístola sagrada, dice que es reconocido el venerable maestro Kelium Zeus Induceus, pero no dice Kelium Zeus, solo dice Kelium Zeus, y el venerable maestro Joab como enviados de la Logia Blanca a salvar las humanidades. Si bien enviado por la Logia Blanca a salvar las humanidades, se hace una institucel llamada la Sacra Iglesia Tao, y ya quedamos con el cimbre. Pero como les decía antes, y sigo recalcando en esta porcel, ya la doctrina estaba antes de todos estos sucesos. Esta escritura pública, epístola sagrada, fue dada o registrada el 1 de septiembre de 1986. El venerable maestro Kelium Zeus allí también nombra como secretario del patriarcado a Pío X Penchó, quien llegó mucho después de haber llegado la maestra Laija Laiza, la maestra Conumaya, de haber llegado yo muchísimo después de haber estado ahí la maestra Albedo, que era una de las monjes que estaba ahí, que en la actualidad la maestra Albedo, inclusive hace poco estaba por ahí haciendo labor evangelística en Brasil. Entonces continúa firme y avante en la doctrina. Es un ser que viene desde muchísimos heliocrones más antes de formarse, ya de legalizarse esto legal inti ante el mundo, ¿sí? Ante el país, que ya quede como algo legalizado ante el país. Pero antes de eso la doctrina ya estaba. El maestro ya enseñaba sobre vegetarianismo y nutricel, enseñaba ya los acrógesis, enseñaba la buena forma de existir, la forma de comportarse, de tener una vida ordenada, de cero vicios, con su ejemplo, nada de licores, ni de cigarrillos, ni nada de esos vicios que atacan a la humanidad, y que bueno, en esa época era el alcohol y el cigarrillo, ahora es la cantidad de drogas que matan el cuerpo, y que tenemos presente y sabemos y hemos visto con la experiencia que ya los años nos han mostrado que una persona que consume droga, la droga queda dentro de su sistema, deja de consumirla, se le puede quitar la ansiedad del consumo, la farmacodependencia puede ir desapareciendo, porque se le ha logrado a varios seres, que lo hemos visto, que el maestro lo ha hecho con ellos, y se han logrado aliviar de eso, pero la droga queda en el sistema,
y con el tiempo ella siempre está ahí presente, produciéndole a la persona mal genio, mal humor, produciéndole ansiedad, ganas de hacer conflicto con otros y cosas así. En esa época los más intrínsecos eran la bebida y el tabaquismo. Ya se establece en esa época esto y se empieza a hacer los trámites para la personería jurídica. Entre tanto que se hace todos esos trámites y todas estas cosas, las personas se preparan como evángeles. En esa época se llamaban misioneros. Primer curso para misioneros, dijo el maestro. Y salían las personas ya a hacer labor evangelística a los lugares, iban, invitaban. También me acuerdo que por esos días llegó el maestro Usa, el maestro Tixú, estuvieron en ese lugar muchos seres de Venezuela, de Cúcuta. Me acuerdo una familia de Cúcuta que se llamaba Lombana, de Joisú, la esposa de Joisú. Licencia, creo que inicialmente también se formó con muchos gnósticos que empezaron a ver el Tao como la consecución, o sea, la secuencia de una gnosis, como una primaria, por así decir, pero ya el Tao lo empezaron a ver como un bachillerato, algo así. Exacto, sí señor, es que estos seres de los que estamos mencionando son gnósticos o fueron gnósticos, y muchos de esos por oír algún cassette o por oír algún mensaje o por oír o hablar o en una conferencia alguien que estaba hablando de las enseñanzas que el maestro había llevado o por preguntar sobre vegetarianismo, de inmediato eran expulsados de la iglesia gnóstica. Entonces los expulsaban de la iglesia gnóstica y se iban para el Tao. O sea, un favor que les hacían. Los dirigentes gnósticos, toca aclarar esto un poquito porque aunque saben y conocían, ya empezaron a conocer la verdad en labios del maestro Kelion Zeus, a ellos les resultaba difícil abandonar prácticamente una división que ya se estaba dando en la gnosis y que les estaba siendo lucrativa para ellos. Entonces no era fácil aceptar que el mensaje que supuestamente ellos traían lo trajera a otra persona, a otro ser como el maestro Kelion Zeus, y estos prácticamente pasar a ser discípulos y tenían que prácticamente desapegarse del lucro. Empezaban a ver en el maestro Kelion Zeus un rival prácticamente y con el tiempo un enemigo, que hasta todo aquel que odia la doctrina taoísta era expulsado, así como nos lo dijo el dragón chileno. Sí, claro, porque ya el maestro para ellos se convirtió no tanto como un rival, sino como el ser que le quitaba a ellos la grey que ellos estaban ordeñando, las vaquitas que tenían a ellos de sacarles la plática. Entonces, todo el tiempo que estábamos ahí en el 8, el maestro no permanecía ahí en el kilómetro 8 exactamente. Salíamos a laborar con las abejas, a sacar miel, a centrifugar, luego a llevar los panales, los cajones ya desocupados, centrifugados, para que las abejas siguieran echando más miel. Envasando, limpiando los envases, etiquetando, todas esas actividades se hacían y el maestro salía a la ciudad de Bucaramanga, iba, mercaba, tenía que salir a Bogotá, entregaba pedidos en Bogotá, porque habían algunos productos que el maestro eran solicitados en el exterior y el maestro los enviaba. El maestro, antes de todo esto, él era reconocido como sus productos fueron reconocidos Induapis. Hay unos letreritos, cuando nosotros llegamos ya Induapis existía. Ya había un letrero grande que decía Induapis, en una tablita así, con letras como amarillas y la tabla era blanca. Ahí en la entrada de la casa. Ahí en la entrada de la casa. Ya después mandan a hacer una valla y después el maestro Da Vinci también, como él llega también por esos tiempos, también hacen ya los letreritos más bonitos y más con más color. No es que el letrerito que decía Induapis estuviera feo, no, pero digamos le ponía color, le ponían una valla, una cosita más distinta. Cuando nosotros llegamos, ya Induapis estaba. El maestro hizo el registro de Induapis ante la Cámara de Comercio y ahí pagaba sus impuestos.
porque el maestro pagaba sus impuestos, no era simplemente un vendedor que voy a vender y me vaya a lucrar y ya, no, pagaba sus impuestos al país. La Cámara de Comercio y la otra entidad de salud que regula todos los productos que son de consumo, no, en INVIMA no existía por ahí para nada. Bueno, eso creo que lo hace el Ministerio de Salud, hacía el Ministerio de Salud. Ellos le dan al maestro la aprobacel para vender las mieles, porque son consideradas 100% puras, alcanzan los niveles de pureza de 100%. A porcel de eso le dan la autorización para que él le ponga los precios que él le ubica a las mieles de acuerdo a la exigencia de producción. ¿Por qué? Porque el maestro saca bifloras y monofloras. Entonces, Indoapis ya estaba y ya todo eso estaba funcionando en una forma no tan amplia a la industria. Entonces, ¿cómo se alicertaba la gente que llegaba al kilómetro 8? No era que el maestro iba y cogía un puñado de hojas y decía, vuélvanse billetes. No, era con el esfuerzo de las ventas de esas mieles, o sea, de sacar las mieles de las colmenas, traerlas, centrifugarlas y luego vender esa miel. Y el maestro tenía varios puntos de venta. Cuando yo llegué, que llegué en mayo del 86, en el 85 yo lo conocí al maestro por la vía Lebrija. Allá había un punto de miel que decía Colmenas Indoapis. Había otro punto que estaba yendo para entre Bucaramanga y Piedecuesta. Había otro punto de miel. Y había un punto de miel que había entre Bucaramanga y Río Negro yendo hacia el área de la costa. Y el punto del kilómetro 8. Esos eran puntos que ya estaban, ya existían. No es que nosotros llegamos y vamos a fundar estos puntos para ayudar a vender. No, el maestro ya los había establecido. Y eso, ningún otro ser había ido a establecer eso. El maestro Kelun Zeus con el maestro Samael, o sea, con el maestro Joab, la familia, en la ayuda del maestro Moria, que era con los que el maestro Moria estaba con ellos siempre en sus labores, en sus actividades. Yo me acuerdo que recién que llegué al 8, fuimos con el maestro hasta un lugar llamado Matanza. Por allá vivía la familia Rodríguez, la familia de la maestra Drahuenchemec. Tenía el maestro allá unos colmenares. Allá había puesto unas colmenas, ya tenía unos colmenares. Entonces, no es que nosotros llegamos y bueno, como llegamos vamos a establecer. No, antes cuando yo fui porque yo quería aprender el estilo de elaborar el maestro en las abejas. O sea, eso ya estaba establecido. ¿Qué sucede ahí? Los misioneros que salen a hacer labor misionera, que como estamos en la porcelcita, donde el maestro ya tiene todo esto reglamentado, ya tiene todo esto establecido. Entonces, cuando se sostenía la obra con la venta de las mieles, y el maestro tenía clientes que le compraban en diferentes lugares y lugares internacionales. Entonces el maestro iba a la ciudad de Bogotá a enviar los productos, a entregar los pedidos que le mandaban, a solicitar y todo esto. Y algunos productos también los iba a Bucaramanga y de ahí se enviaban los productos. Los productos del maestro fueron y pasaron y creo que deben existir esos docuciertos en algún lugar donde está el reconocimiento que las autoridades apícolas del país le hacen al maestro de los productos de mieles como ser monofloras, bifloras y todo esto. Entonces, con la venta de estos productos se da el alicierto a los que están llegando haciendo el curso de misioneros. A algunos ya se les empiezan a entregar que lleven libros y todo esto. Un día ya el maestro entró en la bodeguita donde él está con las mieles y todo esto, y el maestro estaba como vocalizando. Él empezó como hay un cantar que él tenía en una grabadora y él empezó como a vocalizar ese cantar en la grabadora, vocalizando el cantar. Bueno, y entró a la bodeguita
cuando el maestro entra, esos cassettes se llaman cassettes de música divina. Cuando él entra a la bodeguita y él pide una cajita de cassette, que eso trae 10 cassettes, el maestro se le pasó la cajita de cassette y el maestro destapa la caja de cassette, saca el cassette y eso viene sellado. Cada cassette venía dentro de una bolsita. O sea, viene el cassette dentro de la bolsita y esas bolsitas vienen dentro de otra caja que también venía sellada. El maestro abre la caja, es nueva, la abre, saca el cassette y destapa el cassette, le quita esa bolsita, o sea, cassette que se llaman cassette vírgenes. Es como un CD que no tenga nada grabado. O sea, claro, está virgen, ¿no? Está nuevo. Está nuevo, exactamente. Entonces el maestro saca el cassette y lo pone en la grabadora y lo oprime el botón no de grabar sino el botón de sonar, el botón de oír, le da play y empieza a sonar una música que nunca habíamos oído. Yo por lo menos nunca había oído ese tipo de músicas que empiezan a sonar y toda la gente se reúne, empiezan la gente a oír. ¿Y qué pasó? Pues si se la sacó de la grabadora, lo sacó de ahí, y entonces el maestro saca el cassette, toma otro, lo mete y está en blanco. El primero tenía una melodía, ¿o es una música? El primero tenía una melodía, pero no era una sola, todo el cassette tenía diferentes melodías. Pero unas melodías, y eso se llama música Tao, música divina. Hay unos que son de música divina y música Tao. Y con esas mismas melodías luego se han cantado algunas líneas que los maestros les han puesto la melodía, y bueno, y así otras líneas que tienen una letra con otra melodía que cantaban con la melodía que el maestro había conseguido, estaba grabada en ese cassette. Luego revisan otro cassette y también está grabado y está virgen el cassette. Y no es que en la cassette se equivocaron de pronto y le metieron no, tenía todo el sello, la bandita, todo nuevo. Y simplemente aparecieron grabados en esa caja. Entonces ahí la caja venía inclusive externa, alguien fue, compró una caja de cassette, la trajo, ni modo de decir, no, pues yo le quito el sello, vuelvo y se lo pego, porque esos son unos sellos que a lo que ya se quitaron, ya se rompió, ya no hay cómo recuperarlo, ni nada de eso, y tendría que haber hecho todo el procedimiento y volver y pegar, y eso ya desde que sonaba, ya pasaba la cinta, la bandita ya quedaba, eso tenía como unas pestañitas, y al meterlo había que quitar esas pestañitas. Si no se le quitaban, pues no sonaba. Y venían con las pestañitas, estaba totalmente nuevo, sellado. Bueno, eso lo vi allí en el kilómetro 8. Bueno, me imagino que la gente me empieza a preguntar, maestro, ¿qué pasó ahí? ¿Eso de dónde viene esa música? Claro, algunos de los que estaban ahí empezaron a preguntar. Había un señor del Ecuador que era Taco, maestro Tascush, le fue develado después el maestro Tascush. Él empezaba a preguntar, él hacía muchas preguntas y él mantenía con una grabadora. La gente que llegaba al 8, todos eran con grabadoras, ya la gente llegaba, eran con grabadoras. Cada uno tenía su grabadorcita y el maestro iba a decir alguna cosa o algo y eso salían todas esas manos así como los periodistas, así con la grabadora, así de una vez grabando. Bueno, por aquí la venerable maestra Jardelovya, le damos un saludo muy especial. Por aquí nos ha hecho llegar una copia del documento que habíamos dicho o prometido a vuestras mercedes leerles. Entonces ya vamos a continuar. Ahí de todas estas cosas que sucedían mientras que se hacían los trámites de que vamos a tramitarla, estamos ya tramitando la personería, maestro que se requiere tal documento, maestro que se necesitan otras cosas, maestro que se meneste una confirmación de tales docuciertos para poder, maestro que hay que hacer unos estatutos. Entonces ahí cuando el maestro hace la epístola sagrada,
Eso no lo podemos dejar pasar, esto no lo voy a dejar pasar. Cuando el maestro ella empieza a elaborar la epístola sagrada y nombra a Pío Penchos secretario del patriarcado, a él le parece que solo debe figurar el patriarca, no el vicepatriarca, o no el patriarca designado como primer designado, porque el maestro Samael, ahí el maestro Joab es simbrado primer designado por el maestro Kelium Zeus. Entonces a él como que no le cayó bien la cosa y mostró incomodidad y todo eso, pero ya el maestro estaba en lo que Dios le había enviado que estuviese. Nos damos cuenta de todas esas cosas por la actitud de él, por la forma que se expresa, dice, pues no queda ahí en el registro, pero nosotros nos dábamos cuenta. Primero, el kilómetro 8, como yo les dije, era un lugar mágico. Uno llegaba allá y el tiempo allá parecía que ya no había tiempo. Ya cuando se daba cuenta, no, ya vamos a reposar. Ya había pasado, se habían hecho tantas cosas en el día y habían pasado sucesos y cosas y no, ya vamos a reposar. Se elaboraba, se hacían las actividades comunes de una casa, pero también se vivía algo como muy continuo, o sea, vivíamos en una frecuencia, se puede decir, diferente a la que vive la otra gente. Entonces el maestro a veces me decía el maestro, vaya a la ciudad y compre traiga esta listica de compre estas cosas en tal lugar. Entonces yo iba y la lista que él me daba, por ejemplo, a veces eran algunos germinados, semillas, linazas, cosas así que eran para el uso de la casa. Entonces a veces me decían, va a tal lugar y ahí vendían plásticos, entonces compre unas bolsitas así, que ahí venden bolsitas de papel. En el kilómetro, ahí en el kilómetro 8 las mieles se empacaban en bolsas de papel orgánico, no de papel de plástico. Pero los vendían, los vendían en donde venden plástico, donde venden bolsas de plástico, hules y eso, también vendían cartones y vendían esas cosas. Entonces el maestro me mandaba a hacer mandaditos y yo iba a hacer los mandaditos a la ciudad y venía rapidito. El maestro ya estaba aquí reunido, organizando, acomodando todas estas cositas. No, yo no era, allá estaba entre los grandes maestros, entre los obispos, o entre los sacerdotes que habían sido sacerdotes gnósticos, o entre las mujeres que habían sido las Isis, y todo eso, y que eso tenían conocimiento, que uno las veía, que eso hacían mantran, y la runa fa todas las mañanas, y todo eso. Pues yo no le respetaba sus cositas, porque eran las porceles esotéricas que tenían y todo eso. Entonces, no hacíamos eso, no éramos tenido como en la cuenta de que está ahí en la pomada, pues, de parte de la crema. Pero yo me daba cuenta de muchas cositas de esas, de actitudes de las personas frente a eso. Entonces, cuando se hizo la epístola, Pío X se disgustó. O sea, no supo disimular que estaba inconforme. No supo disimular mucho que estaba inconforme y bueno, el maestro, como él no se ponía a mirar si la gente estaba conforme o no, él estaba en lo que estaba y seguía para adelante. Él tenía, el rayo que manejaba el maestro en ese momento, que era solo Kelium Zeus, porque aún todavía no estaba Induceus tridimensional, ya que conociéramos que estaba ahí. Induceus tenía su línea, pero la línea de Lucifer, la línea de Induceus, pero no estaba todavía, sino simplemente era el maestro Kelium Zeus y el maestro Joab. Ahí ya empiezan a hacerse los trámites y todas esas cosas y a pedir documentos y todo eso. Como Pío X era el secretario del patriarcado, él sugirió al maestro que él tenía un hermano que tenía conocimiento de
de trámite de personería y que se podía tramitar a través de, creo que era, no sé si era en Bucaramanga o en Barranquilla, en uno de esos dos lugares iban a hacer el trámite, dependiendo de dónde saliera. Bueno, entonces iniciaron a hacerse todos esos trámites y el maestro dijo que sí, que estaba bien. Entonces el hermano de Pencho, de Pío X, vivía en Barranquilla. Entonces ya ellos empezaron a moverse en ese ambiente de papeles y de documentos y todo eso. Entonces, maestro, para poder sacar esto hay que tener los estatutos de reglamento interno. Entonces empiezan el maestro a elaborar los estatutos de reglamento interno, que es cómo nos vamos a regirnos. Nos vamos a regir por un patriarca, nos vamos a regir por un patriarca designado sucesor, nos vamos a regir, somos reconocidos como la Santa Iglesia Tao Cristiana Universal, SOS de Rescate Interoceánico. La iglesia tiene los pilares fundamentales que son la Licertacel, tienen otro de los pilares es las artes marciales, las escuelas de artes marciales, la escuela de medicina. Entonces el maestro empieza a buscar la forma de que la medicina universal empiece a ser reconocida. Entonces ahí viene otra muelita, que es que ya empiezan los señores estos que son médicos homeopáticos a sentir que hay un peso grande que les viene encima y que ellos no van a poder seguir jugando con las gentes dándoles aguas por ahí destiladas con alcohol ni nada de eso, porque el maestro todo era clorofilas y cosas naturales sin fermentación, porque si hay fermentación hay alcohol, y si hay alcohol pues un borracho. La maestra Afrodita, entre tanto, allí en el monasterio, las niñas van creciendo, entran al estudio, está la maestra Eldad pequeñita, grupo de gnósticos que no se adhirieron al maestro, no se siguieron a la doctrina Tao. Ellos empiezan a hacer, van a unas cadenas, y pronuncian unas cadenas que le llamaban cadenas 13 de muerte, y llamando muerte y destrucción, porque iban a destruir a aquel Zeus y a su familia, porque iban a raerlos, porque tenían el poder. O sea, es que se hacen los días 13, a la hora 13, algo así. Sí, 13 personas a los días 13 y no sé qué, a la hora 13. Y entonces, obvia Inti, la ley los cogió con el 13. Y se alcanzaron a desencarnar algunos. Entonces los otros suspendieron la cosa, y entonces ahí sí, maestro, es que hay unos seres que están pidiendo ayuda porque hicieron esto, ahí sí a contar lo que habían hecho. Entonces el maestro les dice que va a hablar con la logia blanca a ver qué puede él intervenir ante las leyes del cosmos frente a lo que hicieron estas criaturas. Entonces el maestro hace una solaxel, lo que se llama una negociación con las leyes del cosmos. Entonces el maestro se pone él de frente y dice que él toma eso que todo eso que ellos invocaron que iba a llegarles y que ya les estaba de hecho llegando, y que él va a lograr salvar a los que no se murieron, para que no les cayeran esas desgracias que habían llamado, porque las desgracias las habían llamado por causa del maestro, porque el maestro estaba haciéndole bien a la humanidad, y pues Satán, donde encuentra el bien, siembra el mal. Entonces, ¿qué iba él a ponerse frente a la ley ante eso? Él y su familia. Entonces, que esas cosas, o esos advenimientos malos llegaran, y él más bien los iba a solaxelar y que pasaran en su cuerpo en vez de pasar por los cuerpos de las cadenas 13. Y los maestros empiezan a pasar un proceso. El maestro primero es el maestro, después el maestro Samael, después la maestra Afrodita. Cada uno va pasando por un proceso que les van dando como fiebres, malestares, se van poniendo enfermitos, pero no se pusieron todos enfermos al mismo tiempo, sino eso era por
como, sí, ese era uno, se aliviaba, el maestro ahí le da el Solaxela con el Guillain-Barré, todo eso. Entonces, en medio de todo eso, el maestro, él da doctrina, habla, enseña, bueno, todas estas cosas que pasan. Y entonces viene un suceso que es que ahí donde le conté ayer, que la casita era estrechita y había una piecita donde habían 2 camas, y en una de las camitas, bueno, ya el maestro estaba allí en la camita, que pues con eso que tenía, él no podía casi, había porceles donde él ya arrastraba las piernas, porque y caminaba en los brazos como en Tatacoa, porque no le respondían las piernas. El maestro se deslizaba así, él con los brazos en Tatacoa hasta la bodega de la miel, y ahí se acomodaba y empezaba a ir envasando, a seguir produciendo. El maestro incansable Inti producía para poder con el producto de su producido sostener el pueblo que ya se había conformado y que ya estaba dando esos pasitos y que ya iban en esos pininitos. Seguían haciéndose la documentación y todo eso, y en medio de todo esto el maestro tenía que elaborar los estatutos. Listo. Entonces, dentro de los estatutos, al escribir lo que había en la epístola, el cual el primer designado como patriarca designado en ausencia temporal o definitiva del maestro era el maestro Joab, sucedió que al escribirse esto, entonces Pinchó como secretario, le agregó un anexo ahí al estatuto, o sea, que quedara en el estatuto establecido que el patriarca era el maestro Keliun Zeus, y el patriarca que iba a designarlo a él tenía que estar casado y tener hijos. Entonces el maestro escribió una enmienda, en la cual en esa enmienda decía que no tenía que ser casado o tener hijos para poder ser el patriarca sucesor, y que el primer designado era el maestro Samael, o sea, el maestro Joab Morales. De allí, después acá aquí en el monasterio, alguna vez el maestro también volvieron a mencionar el tema del patriarca sucesor, y él dijo que si faltare él, el patriarca era el maestro Samael, y si faltara el maestro Samael, el maestro Abner, y si faltara el maestro Abner, el maestro Adriel, si faltara el maestro Adriel, las niñas, y listo. Seguía el orden genético jerárquico en el patriarcado. Y esa es la responsabilidad que tienen los hijos del venerable maestro Keliun Zeus ante la logia blanca, porque ante la logia blanca están y tienen la misel de estar en la esfera y ser salvadores. Todas estas cosas empezaron a disgustar todavía más a Satán, que ya estaba ahí dando esos pasos en ese cuerpo. El cuerpo de Pencho, ya Satán ya estaba haciendo camita y ya tenía una cama grande, ya iba abonándose ese terreno. Cuando el maestro se desplazaba, así como les dije, por causa del Guillain-Barré, el maestro estaba sentado ahí en la camita, terminándose de alistar para salir. Entonces la esposa de Pencho, la señora Adalgisa Pérez, entra allá donde está el maestro y le dice: maestro, yo quiero que me ayude, lo que pasa es que yo hace muchos días tengo un dolor como en la espalda, como en el cuello, no sé, me duelen como las costillas. Y entonces el maestro hace un pase magnético en la frente en los ojos, en la frente de ella, hace un pase magnético así con la mano. Cuando el maestro hace el pase magnético con la mano, ella se le empieza le abre la clarividencia, y él la pone a que mire, y ella es una mula. Y ella está cansada, es porque lleva unos fardos grandísimos, unas cargas grandísimas. Pues ya se puede imaginar, Mahanovsky, cuáles eran las cargas. ¿De quién eran? ¿De quién eran las cargas? Bueno, entonces ahí ella
todos los que tienen, y que mucha gente compró esa doctrina, y que es posible que el maestro Samael, que él hizo la Proaxel, dijo que él iba a conseguir estos cassettes porque iban a ser no grabados ya no como cassette, sino salir en memorias, en pendrives, bueno, algo que ya se acople con la actualidad, algo digital, para que las gentes tengan estas gotas de sabiduría tan buenas que dejó el maestro por ese tiempo. Entonces ahí el maestro empieza, imagínense que son 12 cassettes de el arriero de las almas en el cosmos a través de los siglos. Son 12 cassettes. El maestro Tixu inclusive creo que había escrito un libro. Y bueno, no sé si tenga toda la copilacel ahí, pero son 12 cassettes de esta serie, que era media hora por un lado y media hora por el lado A, media hora lado B, media hora eran los cassettes. O sea, 1 hora cada cassette completo. Y graba 12, son 12 horas de doctrina que grabó el maestro allí con esta señora Adalgisa, mostrándole, haciéndole a ella ver, y había veces que ella se le iba la clarividencia y el maestro tornaba a hacer el pase magnético para que se volviera a ubicar en el sitio donde había quedado, donde iban en el arreo, el maestro arriando mulas, y ella mostraba, ahí dice que eran unos caminos barrialosos, oscuros, fangosos, y que el maestro se llevaba las mulas, y que algunas se iban por el despeñadero, se caían por los rumbones abajo, que otras mulas continuaban, que iban así por potreros y veían unas mulas gorditas, bonitas, jóvenes, comiendo buen pasto, que habían otras mulitas flacas, cansadas, llevadas como ella. Esa prácticamente se refiere a cada uno de nosotros, los que estamos hoy en día acá, todos los que vendrán también. Por eso es la primer dramaturgia cósmica. La primer dramaturgia cósmica. Y ahí se empieza a grabar, se graba esa doctrina, pero ella no sale de una vez como doctrina al mundo, ¿sí? Porque ahí se graba y se empieza a hacer la copilacel, y allá para grabar, para que se reprodujera, eso era con unas grabadorcitas, llega Flictón, que por esos tiempos llega y se encuentran ahí con Penchó y se organiza que se vayan a empezar a grabar todas las cosas para todo eso. Entonces Penchó dice que él conoce unas grabadoras que dan la vuelta, ellas mismas le dan la vuelta al cassette, y que se oye todo el día y la noche y sigue continuo dando vuelta. Son otras grabadoras que son para grabar y todo esto. Entonces, bueno, hay entre el grupo de ecuatorianos que llega un muchacho, un señor llega que él tiene un problema de salud, que no le permitía caminar bien. Entonces él le decía al maestro que estaba muy deprimido, que él se sentía mal porque no se consideraba como que había quedado como un ser humano común y corriente, sino que ya era un minusválido, que estaba como lisiado, que quedó cojo después de la sí, claro, él quedó cojo, y entonces él consideraba que ya estaba desperdiciado, ya se había desperdiciado, ya no servía para nada. Entonces, y ya en la cabeza tenía eso, y que a veces le daban ganas de suicidarse, que a veces le daban ganas de ya no seguir viviendo y cosas así. Entonces el maestro le grabó. Entonces el maestro cogió la grabadorcita, metió un cassette y le dijo: de hoy en adelante, su merced va a oír, la medicina suya es la siguiente. Le voy a grabar unas palabras para que su merced de ahora en adelante oiga esas palabras durante 33 noches y durante 33 mañanas, cuando se acueste y cuando se levante. La va a oír, le voy a grabar este cassette y estas palabras las va a oír. Y el maestro estaba en uno de los kiosquitos. Bueno, como habían llegado varios ecuatorianos, también había llegado una familia que se llama la familia Pilacuán. Y esta familia Pilacuán
tenían unos niños. La mamá de ellos, ella trabajaban en comercio, comercializaban prendas, cosas así o sea, prendas de trajeo y cosas. Entonces la señora tenía que salir a la ciudad de Bucaramanga para hacer un envío, para hacer un pedido. Y el esposo se quedaba en el 8 con los niños, y otras veces salía el esposo y ella se quedaba con los niños. Y ese día que el maestro estaba grabando, los niños se quedaban con el esposo de la señora, y entonces uno de los niños vio a la mamá que se iba y le decía: mamá, mamá, no te vayas todavía. Y luego el otro niño le decía: mamá, mamá, y así, y entonces oyen las voces de unos niños allí en eso que el maestro estaba grabando. Pasaban carros y se oía el ruido del carro, sus diferentes sonidos de carros, diferentes clases de vehículos que pasaban por la carretera. Y el maestro seguía grabándole a él, y le grabó el lado A de la hipnopedia. Y luego el maestro, cuando se terminó de grabar ahí, no terminó todo el cassette, el maestro suspendió ahí y devolvió y puso el lado B, y grabó en el lado B la otra porción de la hipnopedia, exactamente. Entonces le dijo a Flictón que no habían quedado llenas las dos caras del cassette, entonces que lo que faltaba en cada uno se ponía música. Entonces el maestro eligió qué música se ponía en la noche. Entonces, para reposar le pusieron una música que entra a los seres en estado alfa, y para levantarse ponen una música que es así como alegre, que ponen en la hipnopedia en la mañana. Entonces uno ya se levanta, ya lo saca del estado alfa, y uno ya pararse porque ya quedó despierto. Entonces yo me acuerdo de una palabra que le decían, que no le decían la hipnopedia, sino le decían el maestro dijo: y sería bueno que todos los practicantes de esta doctrina tuviesen estas palabras, para que se quitaran esos pensamientos de pobreza, de que no sirven, de miseria, de cosas que tienen así en su cabeza. Y eran como palabras de superación personal que el maestro da ahí en la hipnopedia. Si lo tomamos así literal, eso son palabras de superación personal para que las personas superen todos esos miedos y todas esas inseguridades que tienen con la hipnopedia. Le dijo Flictón al maestro: maestro, pues si desea, nosotros podemos grabar esto, y en la parte donde salen los niños y los carros se quita para que solo quede la palabra de él. Y luego le dijo el maestro: no, señor, lo deja tal cual, porque es el suceso del mocierto, y lo que se oye ahí fue ese mocierto que sucedió, fueron esas cosas que sucedieron, y era el evento del mocierto. Su merced no sabe qué va a suceder más adelante con los carros, las personas que iban en los carros, que produjeron el ruido que quedó dentro de la hipnopedia. Y entonces todos, no, mejor dicho, eso no le toque nada. Sí, porque ellos son salvadores, salvan hasta con un ruido. Ahora, uno que... Claro, ya estaría... no alcanza el nivel humano en la comprensión, claro. Ya entra la razón ahí a decir: esto queda mejor así, ¿no? Como salió es como Dios lo dictó en ese instante. Exactamente. En las mañanas, antes de que llegara así tanta gente, en las mañanas cuando estábamos allí ya recién que llegábamos llegados ahí, lo primero que a nosotros nos hicieron cuando recién llegamos fue una limpieza corporal. Nos purgaron, nos dieron el maestro nos mandó que una muchacha de las que estaba ahí nos preparara la purga, nos dieron la purga, nos purgamos, nos limpiaron el cuerpo, y luego nos empezaron a hacer medicinas o darnos medicinas para limpiarnos la sangre. Y bueno, después nosotros mismas ya teníamos que preparar las medicinas para los que seguían llegando, cuando purgamos a Macholá, cuando purgamos a Saqueogla. Y eso nos reíamos porque eso corrían, ya nosotros nos había tocado las carreras para el baño, pues seguían ellos con las carreras para el baño.
Lo que sucedía, lo que pasaba ahí en las mañanas era que uno hacía los ejercicios, se levantaba, oraba, cantaba, leía la Biblia y se iba a hacer sacroesis. Eso era lo que hacíamos en la madrugada, y hacíamos sacroesis hasta media hora después de aclarar el día. Entonces, después de esto, ¿qué sucedía? Que el maestro nos daba a nosotros, entonces cuando uno ya bañado llegaba a tomar el Intipan, entonces el maestro dijo que iba a organizar también, entre todos los varones que estaban y que llegaron ahí, organizaron el tatami, lo pusieron mucho más amplio, más grandecito, lo ampliaron que cupiera mucha más gente. El maestro compró viteriales de cemento y varillas y todo eso, y dijo para hacer un tanque que almacena el agua, y ese es un tanque, como un tanque elevado pero alargado, parecía así como un platón grandotote, un tanque de cemento alargado, y debajo de ese tanque iban a estar las duchas. Entonces mandó a poner, creo que fueron unas 10 duchas ahí en la parte de afuera del patio, para que la casa alrededor tenía un muro ancho, tendría por ahí 25 o 30 centímetros de grosor ese muro, el del patio. El de las paredes era mucho más, era como, el muro de más o menos era por ahí unos 40 centímetros, así más o más, había unos muros así grandototes. Esos muros antiguos. Sí, esos muros antiguos. Allí pasaban varios sucesos, Mahatma Bauski, que no nos vamos a dejar tampoco pasar, y es que su merced sabía que ahí nos atacaban. Claro, maestro, ya habían atentados. Ya. Ahí nos hacían atentados, pero tenaz. Y era que los curas mandaban a la guerrilla, porque ya no es un secreto en Colombia, ya inclusive hasta hace poco volvieron a manifestar este asunto. Eso no es un secreto en Colombia. Los curas tienen una guerrilla, y ese tipo de guerrilla que tienen los curas, ellos la patrocinan, le dan las armas y los mandan a que vayan a asediar y que vayan a molestar comunidades. Esa guerrilla de los curas, eso existe todavía, y hace poco hubo una intervención de curas con esta guerrilla y todo, y quedaron como los príncipes. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de esa guerrilla y son los que los mandan, y la guerrilla esa hace lo que los curas dicen. Ahí nos atacaban en el kilómetro 8, estábamos cualquier día el maestro dando una conferencia, dando una enseñanza, entregando, hay unos cassettes que se llaman Enseñanzas Esotéricas Tao, que eran las primeras doctrinas entregadas por el maestro, que no tenían como un título definido, como decir vida en el año 2000 o como el arriero de las almas o algo así, sino que las primeras compilaciones doctrinarias que se lograron, las primeras que se lograron grabar, y todo esto ya cuando llega el grueso de gente. Entonces esas compilaciones que se hicieron se llamaron Enseñanzas Esotéricas Tao, y hay gentes que le preguntan al maestro varias cosas. Maestro, que si el plátano, ¿qué es lo que produce? No, el plátano produce irritmia, esto. Maestro, que las combinaciones de los alimentos, que si una persona come sal con dulce, entonces el maestro les empieza a hablar de la acidificación. Maestro, que por qué es que no se come carne, entonces el maestro empieza a hablar de por qué no se come carne. Eso se llaman Enseñanzas Esotéricas Taos, que son la base de la doctrina en sí, y el maestro cada pregunta que le hacían la iba contestando, y se iba haciendo la copilación, porque no era algo que diera como para media hora de grabación o una hora, sino eran cosas fraciertos, entonces todas esas copilaciones. Y el maestro empezaba a dar una doctrina, a hablar de los ovnis, a hablar de las naves, a hablar de Arturo, a hablar del cosmos, de cómo era el absoluto, cómo era el anillo no te pases, bueno, todas esas cosas que se enseñaron, qué sucedía. El maestro escribió un libro llamado La Copa de la Ira. Y el maestro empezaba a dar la doctrina allí la daba en el comedor donde yo les describí que había una mesa grande. Entonces todos allí amontonados y así por encima, ya que el uno se empujaba con el otro para poder oír. Y en eso
se oían disparos y todo el mundo al piso y cogían, metíamos debajo de esa mesa ahí escondidos o nos agachábamos bien detrás de bien pegaditos al piso ahí, pegaditos de esas paredes de hormigón, y eso era tan terrible que los proyectiles, que la balacera que mandaban en las paredes, quedaban los huecos, quedaban los escarbados de la cantidad de donde impactaban las balas. Claro, y entonces tocaba esperar que pasara la balacera para volverse a poner de pie, y el maestro mandaba y salían con varones a alumbrar con linternas a ver si había algo por ahí o alguna cosa, y bueno, ya disparaban y se perdían del mapa. O sea, eso se llama asedio, o sea, asediaban allá constantemente, y era un asedio y una cosa continua, y bueno, eso eran cosas bastante incómodas. Entonces el maestro les decía a la gente que no se preocuparan, que no iba a pasar nada, que él nos ayudaba a proteger y a cuidar, y que eso que estaban haciendo esas personas, lo estaban haciendo era por asediar, para que ellos se aburrieran y se fastidiaran, y él también, pero que no nos íbamos a aburrir de nada y que para adelante. Y así seguíamos. Bueno, licencia, ahí tocaste un tema antesito de eso, que es el de, bueno, ahí no hubo ningún herido, muerto, nada. No, gratísimas a Dios, no le pasó nunca nada a nadie. Las paredes eran las que sufrían los impactos del asedio que continuamente nos hacían y molestaban y todo eso. Dejaron por un tiempo de asediar porque pasó algo extraño, y es que como esas gentes también tienen otras guerrillas que también son enemigos, o quién sabe qué sería, otras fuerzas, ellos estaban echando bala para la casa. Lo que pasa es que la casa tenía esas paredes altototas así, entonces ellos disparaban contra la casa, a las paredes, ahí eso todo se dañaba y todo eso. Pero en un momento en que ellos estaban disparando contra la casa, les empezaron a disparar. Para que se ubiquen, la casa está en el kilómetro 8. Entonces, subiendo hacia el kilómetro 9, ellos se ubicaban allá de ese lado como quien va para el kilómetro 9. Entonces, de allá disparaban para la casa. Pero en esa vez les empezaron a disparar fue a ellos. Entonces les disparaban como desde la carretera. Y de pronto eso se oye una cantidad de carros que subían, que bajaban y les disparaban y todo eso, y nosotros en medio de ese fuego ahí, ya no era cruzado porque nosotros no estábamos en la mitad, estábamos en un ladito, pero ahí quietecitos, como decía el maestro, acostaditos así boca abajo en el piso, ahí quietecitos o metidos detrás de una mesa o detrás de la pared, ahí escondiditos, ahí a esperar a que pasaran todas esas bullas. Bueno, se acababa la balacera, entonces ya el maestro él daba la orden cuando uno ya se pudiera parar, que él mirara que no había peligro. Entonces, bueno, ya uno ya se paraba y todo eso. Entonces, todos esos asedios teníamos. Entonces, como le digo, esa pared de allí del patio, porque le estoy contando una ducha que el maestro mandó a hacer. Esa pared era gruesísima. Ahí junto de esa pared en la parte de adentro estaba el banco de pesas. Entonces el maestro nos enseñaba rutinitas de abdominales, rutinitas de todas estas cosas. Nos bañábamos, íbamos y el maestro nos daba una clase. La clase que nos daba duraba por ahí 10 o 15 minutos. Y el maestro nos daba clases de venta, de medicina, de superación personal y de autoestima y de valorarnos nosotras las Evas, valorarnos nosotras mismas. Entonces todas esas clases, así el maestro nos daba esas clasecitas así. Eran cortas pero muy sustanciosas. Listo. Se terminaba la clasecita, tomábamos el Intipan y a las actividades. Al otro día, si el maestro no tenía que ir a mercar, si no tenía que salir a algún lado o a algún sitio, otra vez nos daban la clasecita. Cuando el maestro tenía que salir y que no iba a haber clase ese día, entonces nosotros nos quedábamos haciendo un poco más de sacrógesis.
hicieron las duchas, hicieron todas las cosas, y bueno, entonces ya quedaron que la mayoría de los varones iban y se bañaban allá. Habían evas que llegaban y también se bañaban con todo de ropita, así, porque las duchas no estaban tapadas, ni era una cosa ya escondida para que no vieran, ¿no? Era un tanque arriba y las duchas abajo, y métase debajo del chorro y cada quien iba a bañarse. En el kilómetro 8 no había que este le va a quitar la señora al otro, que el otro le está mirando la novia a este, que el de allá está viendo a ver cómo lujurea a las otras. Allá la gente que llegaba iba por su avance espiritual. Era un lugar que no se prestaba para otras cosas, sino para la práctica de la doctrina, para la búsqueda de Dios, la búsqueda de ese avance espiritual, de ese logro de llegar a algo importantísimo. Entonces ahí pasó algo que bueno, a nosotros nos dio mucha risa eso que sucedió. Cuéntalo, por favor, maestra. Esa es de las anécdotas que sucedieron ahí, que nos daba risa. Entre la gente que había llegado un señor, y él siempre permanecía con unos trajes de artes marciales de esos estilo chino. Así que esas eran como unas batas con unos bordados así dorados y todo señorial, y era muy serio. Era un hombre así serio, miraba así como que, así con el ceño aquí fruncido, así. Como quien todo lo domina. ¿Sí? Sí, yo como que ¿quién hay para pelear? O algo así. Yo no me recuerdo el timbre del señor. Yo lo que me acuerdo del suceso y de cómo era el señor, pues señor. Tenía de esas abuelitas que utilizaban los practicantes de artes marciales, y esos pantalones que son así como que se le esconde la pierna, el zapato dentro del pantalón. Él cargaba una espada. Entonces le dijo un día al maestro Samael: maestro, yo le quiero transmitir mi conocimiento, porque su merced viene de Marte. Marte es el planeta de la guerra y su merced debe ser un gran guerrero. Entonces me gustaría enseñarle el manejo de la espada. Entonces el maestro Samael le dijo que bueno, que sí, que claro, que sí, él le recibía las clases. Pero como el maestro estudiaba en la academia y practicaban lucha grecorromana y todo esto, el maestro Samael no tenía casi nunca así como mucho tiempo para decir: venga, yo aquí estoy libre para que me dé una clase. Bueno, entonces el maestro nos dio ese día, hicimos los ejercicios, hicimos las artes marciales, y de allá ya uno se venían de a grupitos y llegaba a la casa y se iba bañando. Cuando llegaba toda la otra gente, pues ya uno ya se había adelantado. Entonces se paraba de manos, el maestro decía que nos paráramos de manos, que así se transmutaba la energía. El maestro, como reglas que las iba estableciendo, porque todo estaba fundamentado en la mutacel de la energía. Los acrógesis era una forma de mutar la energía, la alicertacel igual. Las actividades ya era como, ya cada persona se iba como organizando. Lo que le dije ayer, o sea, no era que el maestro tenía las cosas desorganizadas, sino que él iba ya la gente ya iba como metiéndose en un orden teocrático, en un orden organizador, así en una forma organizadita. ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas esto? Todo eso. Y después de los acrógesis, por turnos para los baños. Las duchas de allá salía rapidísimo. Entonces este señor, el de la espada y el de ese pantalón grande, entonces este señor se va y le dice al maestro Samael, le dice: maestro Joab, yo le quiero enseñar a su merced equilibrio. Aprovechando que el maestro Samael se bañaba y todos los días se subía en el borde del tanque, él llegaba y se subía, se bañaba, y como el último bañito quedaba al lado donde habían unas piedras que eran como si fueran un escaloncito, pero era la forma natural que había ahí, no era que hubieran hecho un escalón. Sí, entonces el maestro escalaba por las piedritas y se paraba arriba del bordo del tanque del agua, mientras los otros se bañaban abajo y salpicaban agua. Entonces él se subía allá arribita y ahí se cambiaba todos los días, y a veces se le quedaba la muchacha que le organizaba la ropita a él para cambiarse, a veces no le ponía la camiseta. Entonces él llamaba ahí, como estábamos nosotros del otro ladito del muro, el maestro decía:
llamaba, Amparo, Sandra, bueno, por favor, alcánceme una camiseta. Entonces, por favor, me trae una camiseta. Entonces, no, era que no le habían llevado la camiseta. O tráigame el buzo del colegio, porque faltaba el buzo, alguna cosa que le faltara. Se le pasaba la prenda que él solicitaba y rapidito ahí a la piecita y cogía la prenda y se la traía y listo. La piecita donde se ponían la ropita de ellos estaba así. Había un cuartico chiquitico. Era como si fueran puros estanticos. Y en esos estanticos estaba la ropita de la maestra Diana, el otro montoncito la ropita del maestro Adriel, del maestro Amber, del maestro Samael, la del maestro y la de la maestra no estaba en esa piecita. La de la maestra ella la ponía debajo de la camita donde ella estaba. Ella ahí tenía ahí como una cajita que ella ahí ponía la ropita y la metía debajo de la cama y luego la sacaba. El maestro Samael estaba paradito ahí cuando el tipo le dice, yo le quiero enseñar equilibrio. Por ejemplo, aprovechando que estamos aquí en este bordo, yo le quiero enseñar a tener equilibrio aquí. Por ejemplo, usted se puede poner la ropa aquí el tipo ya se había cambiado, ya estaba con la ropa puesta. Entonces llegó y se quitó los zapatos y las medias. Entonces dijo que le iba a enseñar equilibrio al maestro Samael, que por ejemplo había que pararse allí en un solo pie y tratar de ponerse el calcetín y el calzado allí parado en un solo pie. Y entonces nosotros estábamos del otro lado del muro y nosotros que valiente gracia, el maestro Samael hace eso todos los días, el maestro Joab hace eso todos los días. Es el pan diario. Sí, es el pan diario del maestro Joab. Pero no dijimos en voz alta eso, sino que nos sonreímos, nos miramos entre nosotras y todo eso. Cuando él dice, por ejemplo, se puede hacer esto. Y cuando él dice que puede hacer esto, nosotras nos asomamos en el muro. Y cuando nosotros nos asomamos en el muro, el tipo, tratando de ponerse el calcetín, cayó al tanque del agua con todo y ropa. Y entonces, claro, los varones que se estaban bañando y las que estábamos en el muro, ahí sí a carcajada limpia, riéndonos ahí de ver que el otro quedó emparamado ahí adentro del tanque. Bueno, el maestro Samael que se reía, ¿no? El maestro Samael se sonrió, le dio la mano y le dijo, sí, eso hay que hacerlo, hay que entrenarlo. Y le dio la mano y lo sacó y entonces el tipo todo achantado salió y se fue. Y el maestro Samael siguió. Se sacó sus interiores mojados, ese se ponía la toallita y se sacaba así por debajo los interiores mojados, se puso los secos, luego el pantalón, la camiseta, el buzo, se puso los calcetines, los calzados y se peinó así los cabellitos que le quedaban y se bajó del muro y ya. Todo dentro del muro. Todo en el bordito del muro. Y el que le iba a enseñar equilibrio ya quedaba emparamado dentro de la ropa. Sí. Bueno, esas eran así como cositas que sucedían así.